Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu en este día para que podamos entender el mensaje que Él desea transmitirnos. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión, un momento de la vida de la sierva del Señor, un momento que debería de ayudarnos a entender realidades, ¿verdad? La realidad de Dios. La reflexión que hoy vamos a tratar de entender está titulada ¿Entregué el mensaje como debía? Vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios. Fue una gran cruz para mí relacionarme con los errores que me habían mostrado en relación con ellos. Me causaba gran angustia ver a otros preocupados o afligidos. Y esto es un sentimiento que todos experimentamos, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que transmiten, ¿verdad? De alguna manera manejan la palabra de Dios, pues no es fácil transmitir el mensaje tal cual nos lo envía Dios, ¿verdad? No es fácil ni entenderlo ni transmitirlo. Por eso es necesario que estemos acompañados por su Espíritu, ¿verdad? Y cuando me obligaban a declarar los mensajes, dicen me obligaban, y ahora vais a entender de por qué resalto eso. Y cuando me obligaban a declarar los mensajes, a menudo los suavizaba. Aquí estamos hablando de Elena de White, ¿verdad? Es un pequeño relato de su vida, ¿verdad? Un texto de su vida, pero que nos quiere enseñar algo sumamente importante, ¿verdad? Y donde personalmente creo que fallamos mucho. Y cuando me obligaban a declarar los mensajes, a menudo los suavizaba y los hacía parecer tan favorables para el individuo como podía. Y luego iba por mi cuenta y lloraba en agonía de espíritu. Miraba a los que parecían tener solo su propia alma para cuidar y pensaba que si estaba en su condición, no murmuraría. Era difícil relatar los testimonios claros y cortantes que me daban de Dios. Por lo tanto, aquí debemos de estar atentos, ¿verdad? Porque ¿quién da los mensajes tal cual están? ¿Verdad? Muchas veces tenemos la tendencia de leer la Biblia, incluso el Espíritu de Profecía, y caer en esta misma trampa en la que ella misma cayó, ¿verdad? De suavizar el mensaje, de hacerlo más ameno, ¿verdad? Pero olvidándonos en realidad de cuál es la fuente de este mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, si Dios quiere transmitir un mensaje de una determinada manera, ¿se ha de tocar este mensaje? Esta es precisamente la lección que hoy vamos a tratar de entender, mis queridos hermanos, porque creo que es donde más caemos, ¿verdad? Cometemos el error, ¿verdad? De tratar de suavizar el mensaje. Tratar en realidad de, sin darnos cuenta, y ella misma también lo dirá, ¿verdad? Sin darnos cuenta, caemos en esta trampa de parecer nosotros mejores que el mismo Dios, ¿verdad? Porque parece ser que Dios está tratando de mandar un mensaje claro y cortante y nosotros decimos, no, vamos a suavizarlo, vamos a decirlo a nuestra manera, ¿verdad? Sin darnos cuenta que este es un gravísimo error. Primero, estamos dudando de Dios, ¿verdad? Y segundo, estamos transmitiendo un mensaje de Dios que no es real, como si Dios fuera malo, ¿verdad? Duro, intransigente. Y no es que no lo sea, pero hay una razón para eso, ¿verdad? Y hay que entender correctamente el contexto de la cuestión, ¿verdad? Era difícil relatar los testimonios claros y cortantes que me daban de Dios. Observé ansiosamente el resultado. Y atentos aquí, lo que suele ocurrir. Y si las personas reprendidas se levantaban contra la reprensión,
y después se oponían a la verdad, ¿verdad? Estas preguntas surgían en mi mente, y de aquí viene también el título de nuestra reflexión. ¿Entregué el mensaje tal como debía? ¿No podía haber habido alguna forma de salvarlos? ¿Verdad? Y entonces tal angustia se apoderó de mi alma que a menudo sentí que la muerte sería un mensajero bienvenido y la tumba un dulce lugar de descanso. Y fijaos, para que podamos darnos cuentas aquí. Primero, el mensaje transmitido, suavizado, ¿verdad? Cambiado, no tal como Dios lo envía, no salva ni al reprendido, pero fijaos en qué estado se queda la misma sierva. Dice, entonces tal angustia se apoderó de mi alma que a menudo sentí que la muerte sería un mensajero bienvenido. ¿Que la muerte sería un mensajero bienvenido? Si nosotros somos mensajeros de la muerte o de la vida. Pero podéis daros cuenta que se separó del Espíritu de Dios. Ella misma, haciendo esto, ¿verdad? Se queda sola porque solamente cuando el Espíritu de Dios no nos acompaña, ¿verdad? Podemos notar esto, que la muerte sería un mensajero bienvenido. ¡Qué horror!, ¿verdad? Sin embargo, por eso precisamente nos relata su experiencia para que entendamos la realidad de Dios, y ahora la vamos a ver, ¿verdad? Y entonces tal angustia se apoderó de mí, de mi alma, que a menudo sentí que la muerte sería un mensajero bienvenido y la tumba un dulce lugar de descanso. Pues que la tumba sería un dulce lugar de descanso eterno, ¿verdad? Porque no podemos permitirnos desconectarnos de la fuente de la vida, ¿verdad? Que es del Espíritu, de ninguna manera. Fijaos lo que dice. No me di cuenta de que era infiel al cuestionar y dudar así, y no vi el peligro y el pecado de tal proceder. ¿Entendemos lo que estamos tratando de hacer cuando estamos suavizando el mensaje que el mismo Dios lo ha transmitido de la manera que Él lo ha transmitido, ¿verdad? Y espero que se me entienda bien, porque no estoy diciendo más que lo que está escrito, ¿verdad? No digo que el mensaje sea ni más duro ni más suave, sino tal como Dios lo ha transmitido. A eso me refiero. Y eso es lo que la sierva también está resaltando y está diciendo, pero es que es lo que está diciendo el mismo Dios, que ahora lo vamos a ver. Fijaos, no me di cuenta de que era infiel al cuestionar y dudar así, y no vi el peligro y el pecado de tal proceder, hasta que en visión fui llevado o llevada a la presencia de Jesús. Y fijaos aquí, me miró con el ceño fruncido, y me apartó la cara. ¿Qué ha pasado? Cristo le está apartando la cara, ¿verdad? Me miró, esa es la mirada de Cristo, ¿verdad? Me miró con el ceño fruncido y me apartó la cara. No es posible describir el terror y la agonía que sentí entonces, en la presencia de Cristo, Caí de rodillas ante Él, pero no tenía poder para pronunciar una palabra. ¿Podemos darnos cuenta de la realidad de Dios, queridos? Estamos hablando aquí de la realidad de Dios, no aquella que a mí me gustaría que sea o que lo que yo creo que sea. No, la realidad de Dios. Oh, cómo anhelaba que me cubrieran y me escondieran de ese espantoso ceño. ¿Os dais cuenta? Entonces, pude darme cuenta, en cierto grado, de lo que sentirán los perdidos cuando griten a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Podemos entender esta situación, mis queridos hermanos? ¿Podemos darnos cuenta de la importancia de transmitir el mensaje tal cual es, sin modificarlo? Muchas veces yo sé que hay mucho mensaje que está dirigido, por ejemplo, a los maestros de Israel. Y casi, no en todos, pero casi en todos los textos, hay un mensaje dirigido a ellos. Y pueden pensar
Y seguramente, y estoy seguro, que si realmente podía entrar en la mente de ellos y ver lo que están pensando en realidad, seguramente estarán diciendo y pensando que yo tengo algo con ellos. Yo aquí quiero resaltar este asunto. Mis queridos, os amo tanto, no os conozco, a muchos, o la mayoría de vosotros, algunos que son cercanos a mí, sí. Os amo tanto como a mí mismo. Cuando entendemos el mensaje que Dios transmite tal cual, hay que transmitirlo tal cual. Porque los maestros de Israel, y me incluyo también, tenemos que entender esa realidad de Dios, mis queridos hermanos. Solamente cuando entendemos bien esta realidad de Dios, nuestra vida puede cambiar para bien. Podemos, o al menos tenemos la oportunidad de estar reconectados con su espíritu. Por eso es necesario que el mensaje sea bien transmitido y por eso es necesario que lo entiendan bien los maestros de Israel para que ellos, a su vez, como modeladores, ¿verdad?, del pueblo de Dios, puedan transmitir un mensaje correcto, ¿verdad?, indiscriminado. La realidad de Dios, no aquella que nos parece o creemos, ¿verdad? Porque sería bien si creemos, pero si creemos como está escrito, ¿verdad? Por eso aquí quiero resaltar, mis queridos hermanos, la importancia de entender bien el mensaje. No tengo nada en contra de nadie, y eso debemos de entenderlo, porque si eso fuera así, yo mismo estaría desconectado del Espíritu de Cristo. Y yo, créanme, bajo ningún concepto estoy pensando ni de lejos que esto me ocurra. Yo no quiero estar desconectado del Espíritu de Cristo para nada y para nadie. Si hay que transmitir un mensaje, el mensaje se tiene que transmitir tal cual. Y yo no quiero experimentar esta experiencia misma de la sierva del Señor. Y vosotros tampoco, mis queridos hermanos. Todos aquellos que manejáis la palabra de Dios, no podemos permitirnos cambiar nada, porque eso es falta de fe. Y transmitimos un falso mensaje sobre nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender, tal como ella lo entiende en esta ocasión, que el mensaje se tiene que transmitir tal cual. No hay que cambiar nada. Si Dios lo dijo así, es que se tiene que transmitir así, porque es así como el Espíritu de Dios puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de no olvidar que hay una obra que hacer con nuestro carácter, ¿verdad? Para que podamos ser encontrados aptos para entrar en su reino, ¿verdad? Fijaos. Oh, cómo anhelaba que me cubrieran y me escondieran de ese espantoso ceño. Entonces pude darme cuenta en cierto grado de lo que sentirán los perdidos cuando griten a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Atentos aquí. Un ángel me ordenó que me levantara, y la vista que se me presentó apenas puede ser descrita. La sierva dice apenas puede ser descrita, sin embargo lo trata de intentar, ¿verdad? Y dice, ante mí había una compañía con el pelo y las ropas desgarradas, y sus rostros eran el cuadro mismo de la desesperación y el horror. Se acercaron a mí y frotaron sus ropas sobre las mías. Al mirar mis prendas, vi que estaban manchadas de sangre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, mis queridos hermanos? Hace alusión a lo escrito está. Que la sangre de esta gente estará sobre nosotros y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que dijimos o dejamos de decir. ¿Verdad? Cada vez que en lugar de transmitir el mensaje tal cual nos lo envía nuestro Señor, nosotros lo retocamos, porque nos parece que no es conforme. ¡Ay! ¿Y qué error cometemos, mis queridos hermanos? ¡Qué error! Porque eso no se llama fe, no se puede llamar fe de ninguna manera. Estamos desconfiando de la forma de trabajar de nuestro Dios, ¿verdad? Y malinterpretamos
el mensaje. Por lo tanto, también lo transmitimos mal. No tiene poder para cambiar, ¿verdad? Otra vez caí como un muerto, a los pies de mi ángel acompañante. No podía invocar una sola excusa y anhelaba estar lejos de ese lugar santo. Por segunda vez experimenta eso, mis queridos hermanos. Antes quería verse muerta, ¿verdad? Y ahora dice, no podía invocar una sola excusa y anhelaba estar lejos de ese lugar santo. ¿Estar lejos de ese lugar santo? Por lo tanto, podemos entender cuando ella dice, apenas puede ser descrita esa situación. Porque en realidad esta gente se ha perdido porque el mensaje no ha sido transmitido tal cual Dios lo transmitió. Por lo tanto, comprendemos la importancia de transmitir el mensaje tal cual, ¿verdad? Y nosotros no convertirnos en unos filtros, ¿verdad? Le decimos a la gente algunas cosas y omitimos otras. Pues entonces, ¿cómo pretendemos que este mensaje cambie, transforme? Porque el propósito del mensaje y la obra del Espíritu Santo es precisamente esa, de transformar. ¿Y quién impide que esta obra tenga lugar? Pues soy yo, mis queridos, porque yo estoy filtrando lo que el mismo Dios transmitió. Porque se supone que yo soy mejor que Dios, ¿verdad? Yo sé hacerlo de mejor manera que Él. ¡Qué error!, ¿verdad? ¡Qué error! Y esa misma es la experiencia de la sierva, mis queridos hermanos. El ángel me levantó a mis pies y dijo, este no es tu caso ahora, pero esta escena ha pasado ante ti para hacerte saber cuál debe ser tu situación si no declaras a los demás lo que el Señor te ha revelado. Pero si eres fiel hasta el final, comerás del árbol de la vida y beberás del río del agua de la vida. Tendréis que sufrir mucho. ¿Por qué? Porque hay que transmitir este mensaje tal cual y no es fácil, ¿verdad? Por eso dice, tendréis que sufrir mucho aquellos que transmitís o que manejáis la palabra de Dios. Dice, pero la gracia de Dios es suficiente. El Espíritu de Dios es suficiente. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Entonces me sentí dispuesta a hacer todo lo que el Señor me exigiera. ¿Y qué significa eso, mis queridos hermanos? Abandonarme a mí mismo, permitirle al Espíritu Santo que haga su obra a través de mí y conmigo. Esto significa abandonarme por completo a la voluntad del Señor. Entonces me sentí dispuesta a hacer todo lo que el Señor me exigiera, para tener su aprobación y no sentir su terrible ceño fruncido, no sentir su desaprobación, porque eso es lo que significa, ¿verdad? No lo sabía yo tampoco, esta expresión, pero la comprobé y es eso, desaprobación, ¿verdad? Por parte de Cristo. Por lo tanto, ¿queremos estar en desaprobación o en aprobación? Pues la sierva dice, para tener su aprobación y no sentir su terrible desaprobación, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta pequeña reflexión os haya podido ayudar a entender cómo debemos de manejar la palabra de Dios. Muchas veces no va a ser aceptada, pero esto ya no es nuestro trabajo. Todos aquellos que tenemos que transmitir, todos aquellos que manejamos la palabra de Dios, debemos de procurar transmitir el mensaje tal cual nos fue enviado. Eso no siempre es placentero, pero debemos de entender que el mensaje tiene un propósito y se tiene que alcanzar ese propósito, transformar almas. Es como cuando entras en una sala de cirugía.
El cirujano tiene que cortar. Duele, pero sana. ¿Verdad? Pues con la palabra de Dios ocurre lo mismo, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Os invito, como siempre, que tengáis vuestra propia reflexión, ¿verdad? Para que el Espíritu tenga la posibilidad de obrar sobre nuestra mente, sobre nuestros caracteres y transformar. Y le ruego a nuestro Dios que tengamos cuidado a la hora de transmitir el mensaje. Ni poner, ni quitar. Debemos de tratar de transmitir el mensaje tal cual. En muchas ocasiones no va a gustar, pero aquellos que transmiten, que manejan la palabra de Dios, no tienen que ser aprobados por la gente, sino que simplemente se tienen que convertir en transmisores, mensajeros del mensaje de Dios. Transmitir a la gente la auténtica realidad de Dios y no filtremos lo que no es necesario. Si Dios lo ha transmitido así, es así como tiene que llegar al destino. Que Dios nos ayude, que esta sea nuestra experiencia personal. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.